más allá de lo que diga Macron y lo que diga la administración Biden y lo que diga el mundo, Israel tiene su agenda y parece que antes o después va a ingresar en Rafiah porque es la única manera de poder doblegar finalmente al Hamas y cumplir con uno de sus objetivos luego del 7 de octubre. Ayer publicaba un artículo con una precisión enorme hablando de este tema el doctor Jorge Castro, uno de los especialistas en política internacional más importantes que tiene la Argentina. Doctor Castro, ¿cómo le va? Miguel Steuermann, el director de Radio High, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Miguel? Encantado. Muy bien, y muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿quiere usted contarle, nosotros hemos compartido el artículo, su visión respecto de este tema puntual? Mire, la situación en la guerra entre Israel y Hamás en este momento se presenta en los siguientes términos. Hamás ha perdido 18 de los 25 batallones que tenía cuando se produjo su asalto sobre la sociedad israelí del 7 de octubre. Esto significa que las fuerzas de defensa del Estado de Israel le han infligido aproximadamente 20.000 bajas. Y lo que significa también es que le restan a Hamás 4 batallones que están todos situados en la región de Rafah o Rafí, como señalaba usted recién, y por lo tanto la decisión tomada ya por el gobierno israelí del primer ministro Netanyahu, respaldado por la totalidad del Consejo de Guerra y la opinión pública del Estado de Israel, es avanzar en las próximas 2 o 3 semanas hacia Rafid para terminar de destruir a la organización que provocó la masacre del 7 de octubre, esto es Hamás. Esta es la situación actual y en este sentido, todo indica que Hamás ha cometido un extraordinario error estratégico de apreciación al subestimar claramente la capacidad de respuesta de Israel y de su fuerza de defensa después de la masacre del 7 de octubre. La variable independiente de la crisis de Medio Oriente en el momento actual es el hecho de que la decisión estratégica del Estado de Israel y de sus fuerzas de defensa, encabezadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu, es la de concluir el conflicto con la destrucción de las 4 batallones de Hamás que restan y que están todos situados en la localidad de Rafah sobre la frontera con Egipto. Doctor Castro, ¿cuánto puede incidir la presión internacional sobre esta decisión estratégica de Israel de destruir al Hamás? Mire, no es la primera vez que ocurre que Israel se ve enfrentado a una enorme presión de la comunidad internacional, expresada fundamentalmente por las Naciones Unidas, por un lado, y por el otro, por el propio Estados Unidos, como está ocurriendo en este momento a través del gobierno del presidente Joe Biden del Partido Demócrata. Lo que queda muy claro es que esta vez, como otras, el Estado de Israel, la decisión del Estado de Israel de salvaguardar su seguridad estratégica a través de la destrucción de la totalidad del sistema de poder militar de Hamás, es la variable independiente de la crisis de Medio Oriente. No hay forma de reducir la decisión tomada por el Estado de Israel de terminar con Hamás en las próximas 2 o 3 semanas. Doctor Castro, en su publicación, entre otras cosas, más allá de haberlo mencionado Don Corleone, pero fue muy gráfico en términos de decir, las decisiones en Israel no tienen que ver con el odio hacia el enemigo, no tienen que ver con la venganza, sino son una elaboración racional de lo que significa el conflicto. Quisiera si puede ahondar sobre esto. Mire,
El significado estratégico de la masacre del 7 de diciembre, del 7 de octubre, en donde la sociedad y el Estado de Israel experimentó la masacre de 1.200 integrantes de su sociedad civil, por un lado, y el secuestro de otros 240 personas, en su mayoría de ciudadanía israelí, por Hamas, que las llevaron a la Franja de Gaza, es que en ese momento el Estado de Israel perdió la capacidad de disuasión de carácter preventivo que tiene el Estado y que lo salvaguarda en un sistema de poder como es Medio Oriente, donde solo lo único que le puede permitir a Israel sobrevivir es mantenerse como una potencia capaz de realizar un proceso de disuasión estratégica destinada a destruir los enemigos que se le presentan, y en el momento actual no tiene enemigo más importante Israel que Hamas. Esto tiene una importancia estratégica global porque atrás de Hamas se encuentra Irán, que actúa no solo en forma directa, sino también a través de organizaciones que le sirven como delegados de su poder en toda la región, que son el propio Hamas por un lado y también Hezbollah por el otro, así como últimamente esta corriente de los hutíes en Yemen del Norte. En este sentido es que Israel tiene la necesidad estratégica de restablecer su seguridad estratégica a través de adquirir nuevamente la capacidad de prevención y de disuasión estratégica que lo exige en el momento actual destruir a las fuerzas de Hamas, que le han provocado 1.200 muertos en su población civil y que llegaron a ocupar las fuerzas de Hamas 22 localidades del territorio israelí, lo que nunca había ocurrido en la historia del Estado desde su fundación en 1948. Doctor, lo último, quiero sacarlo un poco del árbol para llevarlo al bosque, porque claro, nos podemos quedar con esta fotografía, pero el mundo está en un momento de reconfiguración entre, algunos dicen, las democracias liberales y teocracias o autocracias, cada vez más claro, pero parecería que Occidente y las democracias liberales, cuando hablamos de la administración norteamericana e incluso algunos gobiernos europeos, todavía o no comprenden o no lo quieren ver, o incluso coquetean o están en temor para poder entender esta realidad, cuando entre otras cosas presionan a Israel para no continuar adelante con la destrucción del Hamas. ¿Cómo usted ve eso en términos de lo que está aconteciendo? Mire, yo creo que el problema estratégico fundamental del mundo de hoy es que los Estados Unidos, con la presidencia del presidente Joe Biden, experimenta una situación de enorme debilidad estratégica en el sistema mundial. El sistema de poder norteamericano tiene en su aspecto ejecutivo, Casa Blanca, el resorte fundamental de la acción internacional. Y ese resorte ejecutivo, que es la Casa Blanca, con el presidente Joe Biden a la cabeza, experimenta en el momento actual una extraordinaria pérdida de poder político y de debilitamiento internacional y nacional. El resultado es que en la crisis de Medio Oriente, cuyo epicentro hoy es la guerra entre Israel y Hamas, el debilitamiento de Estados Unidos se manifiesta, ante todo, en su incapacidad para demostrar el respaldo pleno a Israel en este momento decisivo de la historia del Estado, cuando después de que ha experimentado la derrota estratégica que para Israel significó el asalto de Hamas el 7 de octubre. Por eso es que las elecciones norteamericanas de este año tienen una importancia mundial, no solo por el hecho de que Estados Unidos es la primera superpotencia del mundo, sino también porque lo que está en juego es de que Estados Unidos recupere o no su fortaleza internacional, que es la variable decisiva para establecer condiciones de estabilidad internacional en el mundo de hoy. A lo que usted dice, uno podría agregar hasta los hutíes, que no los conocíamos antes de esta guerra contra el Hamas,
se han atrevido a confrontar con los Estados Unidos y Estados Unidos no ha sabido cómo resolverlo. Exactamente, es así como usted lo señala. El debilitamiento de Estados Unidos es el factor estratégico central de la crisis que experimenta el sistema de seguridad colectivo en el mundo de hoy. Bien, la última, y agradeciéndole como siempre enormemente por su claridad, vamos a venir a casa. La Argentina, bueno, también ha reconfigurado su política exterior, además de la que hace a un nuevo gobierno, con un nivel de compromiso abierto y manifiesto justamente con los Estados Unidos, con Israel. ¿Qué le puede significar esto a la Argentina? Esto recrea, usted fue además asesor muy cercano en el gobierno de Menem, hombre que estuvo en el gobierno. ¿Qué le significa esto a la Argentina y qué peligros y qué ventajas le puede traer? Mire, lo que significa es lo siguiente. Estados Unidos está realizando en este momento, o ha realizado, para ser más preciso, un cambio de alianzas en América del Sur. En los últimos 4 años, la prioridad estratégica para Estados Unidos en América del Sur era Brasil. Y la figura política preferida por el gobierno norteamericano de Joe Biden era el presidente Lula de Brasil. Esto se ha modificado en el momento actual, debido fundamentalmente a que el Brasil, liderado por Lula, se ha transformado en una potencia cada vez más alejada de los intereses y de la estrategia general de los Estados Unidos como nación, sobre todo en Medio Oriente. Y además, el gobierno de Lula en Brasil ha cometido un error estratégico monumental al identificar públicamente el presidente Lula con el holocausto de la década del 30-40, realizado con el gobierno del entonces líder máximo del Tercer Reich, Adolfo Hitler, nada menos que ha asimilado esa situación a la acción que realiza en este momento Israel en la Franja de Gaza. Esto ha provocado un extraordinario punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Brasil. En este mismo momento, la Argentina, con el presidente Milei a la cabeza, ha sido el único país de América Latina que se ha aproximado deliberadamente a Israel en medio de una situación de guerra para dar su apoyo incondicional al Estado de Israel en el momento en que está puesto en juego su existencia como nación. Esto es algo que tiene una importancia estratégica mundial y que posiciona a la Argentina como el país preferente de los Estados Unidos en América del Sur en el momento actual. Por lo tanto, lo que hay que advertir es que se ha modificado la inserción de la Argentina en el sistema internacional y ahora es el país preferido, prioritario desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos en la región, y esto abarca no solo al actual gobierno del presidente Joe Biden, sino también en el caso altamente probable de que el próximo presidente de los Estados Unidos sea cada vez más Donald Trump, vuelva a ser cada vez más Donald Trump. Doctor Castro, como siempre, gracias por su claridad y por estos minutos. Hasta luego y gracias por llamarme. El doctor Jorge Castro, lo escucharon, ayer publicaba justamente en el diario Clarín un artículo muy, muy preciso respecto de lo que es esta guerra de Israel con Hamás y la necesidad que Israel tiene de volver a fortalecerse en ese Medio Oriente siempre donde la fuerza termina por imponer lo que es la realidad.